Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y experto en energía. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantado de volver a la radio pública. Supongo que de unos días a esta parte con un jaleo, bueno, tremendo, ¿no? Inimaginable. Sí, realmente lo del tema del apagón ha sido uno más, ¿no? También lo fue la guerra de Ucrania, el principio de la guerra de Ucrania con el tema del gas, también fue unos años antes la intervención del mercado eléctrico por parte del gobierno. Bueno, en fin, ha habido algunos sucesos que han puesto de manifiesto que la energía es importante en el país y en esos sucesos, en los últimos 15 años, pues ya me he acostumbrado a tratar de atender a los periodistas que reclamáis más información. Jorge, la frecuencia en una red eléctrica, la española u otras similares, generalmente es de 50 o 60 hercios, ¿no? Dependiendo del país, bueno, esa es la clave, porque ayuda a que todos los dispositivos electrónicos funcionen de manera correcta y sincronizada. Es decir, la frecuencia es como el ritmo o el latido del corazón de una red eléctrica, ¿no? Algo así. Sí, yo diría, o quizá como la temperatura, ¿no? Ajá. Sabemos si tenemos fiebre o no. Nos medimos la temperatura, decimos tenemos 36,5, estamos bien, ¿no? Pues algo así es la frecuencia. Efectivamente, el sistema europeo gira todo interconectado y todo a la vez a 50 vueltas por segundo, esos son los 50 hercios, y el sistema americano a 60. 60 vueltas por segundo, pero efectivamente es una de las claves cuando vemos desviaciones en la frecuencia. Y ojo, porque las medimos con 3 decimales, ¿vale? O sea, hay muchísima precisión en la frecuencia del sistema. En cuanto vemos una desviación, es que pues es como si tuviéramos fiebre, ¿no? Vemos que algo está pasando, ¿no? Hay un síntoma y hay que localizar la enfermedad. Para que esta complicada red de caminos y conexiones funcione correctamente, intervienen, vamos a ver, vayamos por partes. El operador de transporte sería Redella, ¿no? La antigua Red Eléctrica de España, que es la encargada de controlarla, ¿no? Pero luego también hay una serie de operadores externos, ¿no? Que son compañías privadas, son unos más de 30 centros de control autorizados, ¿no? Que sirven, digamos, de enlace entre Redella y las compañías eléctricas que suministran la energía, ¿no? Es decir, ahí hay muchos factores que intervienen, ¿no? Bueno, hay matices ahí. Hay matices, bien. En Red Eléctrica Española, sí, que es filial de Redella, efectivamente un grupo más amplio, tiene dos funciones en el sistema eléctrico nacional. Hay una función que es de transportista, es decir, es propietario y gestor también de la red de transporte. La red de transporte es como el equivalente a las autopistas, en las carreteras, ¿no? En el sistema de carreteras que tenemos, ¿no? Son las grandes líneas por donde circula la mayor parte de la energía del país, ¿no? Pero además Red Eléctrica tiene encargada por ley la función de operador de sistema. Y el operador de sistema, aparte de gestionar el transporte, tiene, entre otros, encomendada la misión de que no se vaya la luz. Es decir, de garantizar que la mezcla de centrales de producción que hay en cada momento son suficientes para garantizar el suministro. Afortunadamente es la primera vez que se produce un apagón así en España. Pero bueno, esta situación se llevaba contemplando de manera recurrente desde hace años en redes sociales, en blogs, en fin. Ahora muchos se atribuyen esa predicción, ¿no? Lo dije, lo advertí, yo vaticiné que iba a pasar, ¿no? Pero realmente nadie sabía ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ¿no? Es decir, es gente que lanzaba estas opiniones un poco al tuntún y bueno, pues al final ha acabado sucediendo, pero... Bueno, y lo peor es que además todavía no sabemos por qué. ¿Y por qué? Claro. Porque claro, si alguien me dice, mira, es que todo el mundo sabía que, por ejemplo, ¿no? el nivel de inercia del sistema era insuficiente, decimos, bueno, esto no es verdad. O sea, hay muchos estudios de inercia y habrá que ver si realmente el nivel de inercia que tenía el sistema en aquel momento, en el momento del apagón, era o no suficiente cuando sepamos si el problema ha sido de inercia. Porque es que a lo mejor el problema no ha sido de inercia, ¿no? Entonces, yo lo encuentro tremendamente oportunista, el aprovechar un apagón, que es algo lamentable, que desde luego a nadie en el sector nos gusta, y fuera del sector tampoco. Yo lo que creo, Juan, es que a todas estas cosas hay que darles el menor pábulo posible. O sea, creo que hacemos flaco favor en los medios de comunicación dando pábulo a estas ideas, porque al final la gente que no es especialista en el sector se lo cree. Y entonces ven, porque es una explicación muy sencilla. Es decir, es que si teníamos demasiada energía solar, pues claro, pues ha ido la luz. No, es que esto no es así, no es tan sencillo, ¿no? Ha habido, mira, lo que ya sabemos, que sabemos poco, de la forma que tiene precisamente, por ejemplo, lo que decías, ¿no? De la curva de frecuencia, es compatible con cientos de incidentes. Es decir, no sabemos la causa, pero es que hay muchísimas causas posibles. Entonces, claro, entrar a vaticinar lo que habría pasado con otro sistema cuando aún no sabemos ni la causa, pues es completamente absurdo.
La tarde del apagón nos vimos aquí, coincidimos justo un momentito, porque estabas esperando para entrar en directo. Muchos oyentes te felicitan, hay que ver este hombre que bien lo explicó y lo bien que estuvo, ¿no? Que vinieras aquí a la casa de la radio a contarlo, ¿no? Porque había pues mucha incertidumbre y bueno, gracias a que todavía hay personas que conservan una pequeña radio, transistores con baterías y tal, pues mucha gente se puede informar gracias a la radio, ¿no? Y en los coches también. Y en los coches también, ¿no? Uh-huh. Comento esto porque hablando de estos opinadores, ¿no? Que surgen de debajo de las piedras, ¿no? Es importante en estos tiempos de inteligencia artificial generativa y de fake news buscar fuentes de información fiables, ¿no? Para saber en realidad lo que está pasando, ¿no? Sí, lo que ocurre es que en el sector eléctrico es muy complicado. Ya. Porque como el sector es muy complicado y hay muchos intereses económicos detrás, pues ya digo, es fácil creerse una solución simple, ¿no? Por ejemplo, una tesis muy extendida. Francia, que tiene más centrales nucleares, no ha tenido un apagón. Por tanto, el corolario inmediato es si España tuviera más centrales nucleares, no habría tenido un apagón. Bueno, esto desde el punto de vista técnico, es tirarse a la piscina sabiendo que no hay agua, directamente. ¿Vale? O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y sin embargo, comprendo que a alguien que no es técnico le pueda resultar razonable. Entonces es muy peligroso introducir este tipo de ideas en la población, porque al final, bueno, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Incluso en el debate político. Yo veo debates políticos que de verdad desconecto la radio y la televisión. Sí, hay mucho ruido, mucha porque, bronca, ¿no? Sí, porque no es bueno, ¿no? No hay ningún fundamento técnico sobre lo que están diciendo. Y entonces, seguramente los técnicos nos pondríamos de acuerdo. Es verdad que luego siempre hay distintas opciones, ¿no? En la vida siempre hay distintos caminos, por suerte, para llegar al mismo destino, ¿no? Y ahí interviene la política, naturalmente, ¿no? De por qué camino queremos llegar, ¿no? Pero la verdad es que técnicamente hay cosas que son indiscutibles, ¿no? Y sin embargo yo veo algunas discusiones en el Parlamento que es realmente demencial, ¿no? Lo que están diciendo, porque no tiene ni pie ni cabeza. Siempre recordaré a un técnico de Red Eléctrica de España que comentaba que, bueno, para ellos un día muy complejo, pues es, por ejemplo, una final de un partido de fútbol, claro, de estos grandes campeonatos, ¿no? Que está todo el mundo en su casa, sobre todo si hace calor, pues ya empiezan a encender el aire acondicionado. Es decir, aquí la clave entre la generación y la demanda es el todo, ¿no? Claro, de ahí para el síntoma. No se nos caiga el síntoma, ese es el de los 50 hercios, el que te ponía antes del símil de la temperatura del cuerpo, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que en el sistema eléctrico la producción tiene que igualar en tiempo real, y cuando digo en tiempo real es en milisegundos, al consumo. Entonces, cualquier pequeña desviación lo que inmediatamente produce es una alteración de la frecuencia. Cuando la generación es superior al consumo, ¿vale? Las máquinas tienden a acelerarse, ¿vale? Y entonces sube la frecuencia. Y sin embargo ocurre lo contrario cuando es el consumo el que supera la generación, ¿vale? Las máquinas no pueden con tanto consumo y entonces tienden a frenarse. Por tanto, efectivamente, nosotros solamente observando la frecuencia, digo una vez más, con 3 decimales, ¿vale? Ya vemos si lo que ocurre es que hay pequeñas variaciones de generación o de consumo y por tanto en qué sentido hay que actuar para reequilibrar esa situación. ¿Cuántas veces, Jorge, hemos hablado de ese cambio de paradigma, ¿no? Es decir, el sistema ha pasado de funcionar en una sola dirección a ser bidireccional, porque se incorporan, bueno, pues los sistemas de autoconsumo, en fin, llegaron los prosumidores, ¿no? Aquello que tanto costó, ¿no? Con la derogación del famoso impuesto al sol y tal. Pero claro, este apagón también da pábulo a esa opinión de que, bueno, al conectar un montón de tecnologías nuevas o de sistemas, aunque sean pequeños y domésticos y tal, a la red, pues eso puede causar problemas. Es decir, pone en tela de juicio si la red estaba preparada, ¿no? Para este nuevo paso. Yo insisto una vez más que no sabemos si eso tiene o no relación con el apagón, pero te voy a decir algo que es evidente. Gestionar una red con renovables es más difícil que gestionar una red sin renovables. Esto es clarísimo. Pero que sea más difícil no quiere decir que no se pueda hacer y además de forma segura. Y te voy a poner otro ejemplo. Gestionar un sistema móvil de coches es mucho más difícil que gestionar un sistema de caballos. Y sin embargo, en el siglo XX prácticamente desaparecieron todos los caballos y fuimos a los coches masivamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque era mejor, ¿vale? Entonces, el cambio que se está haciendo a un sistema que es más complicado no se hace por capricho. Se hace porque es mejor que el sistema fósil anterior. Porque, aunque es más difícil de gestionar, tiene otras ventajas. Entonces, Red Eléctrica, hasta la fecha, había tenido una cartilla impoluta de incidentes, a pesar de la alta penetración de renovables que hay en España, ¿vale? Ha tenido un primer incidente, el día 28 de abril de 2025, que ahora tenemos que analizar. Y tendremos que ver qué parte de ese incidente
puede haber tenido que ver con las renovables y si efectivamente hay que integrar renovables, ojo, de otra forma. Y que esto se está comentando mucho, es decir, se baraja mucho esta teoría de si está la red eléctrica actualizada a la nueva realidad energética. A ver, seguramente la actualización... ¿O es necesario invertir en...? A ver, en todos los planes de inversión de todas las empresas eléctricas distribuidoras en España hay siempre, permanentemente, modificaciones en los sistemas de control. Permanentemente. Y se están incorporando todo tipo de sistemas de control nuevos, como bien dices, desde que se empezó, sobre todo, a desarrollar la tecnología fotovoltaica. La fotovoltaica es un antes y un después, porque la eólica, aunque es renovable, que vino a partir de los años 90, del siglo pasado, la fotovoltaica se ha disparado a partir del año 2005, 2010, más o menos de este siglo. Pues la eólica, ¿qué ocurre? Que también son grandes instalaciones. Y normalmente, además, son propiedad de las grandes eléctricas. Hay alguna eléctrica nueva, pero las inversiones en eólica son de 100 millones de euros para arriba. Entonces, no es fácil que las empresas entren ahí, ¿no? Sin embargo, en fotovoltaica se puede entrar desde 2.000 euros. Y entonces, claro, pues eso ha hecho que haya pues el número de instalaciones se multiplique, ¿vale? Entonces, la integración de la fotovoltaica, claro, que da problemas en la red y que, ya insisto, que es más difícil de hacer que que una instalación grande de la que veníamos estando acostumbrados de toda la vida, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer y que no se pueda hacer de forma segura. Eso, efectivamente, lo que quiere decir es que la red hay que tenerla adaptada para un sistema que es diferente al que había antes, donde había un solo nudo de producción y muchos nudos de consumo. Aquí no, ahora aparecen al revés, aparecen casi tantos nodos de producción como nudos de consumo, porque todos podemos ser consumidores y productores a la vez, ¿no? Esto obliga a hacer cambios en la red, por supuesto. ¿Se están haciendo? Sí. ¿Habría que hacerlos a más velocidad? No lo sé. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida. A medida que la población mundial crece, también lo hace la generación de residuos, creando montañas de desechos que contaminan el medio ambiente y afectan la salud pública. La incineración de estos residuos genera aún más contaminantes en la atmósfera, lo que refuerza la necesidad de encontrar soluciones sostenibles a largo plazo. Reduce, recicla, reutiliza. 8.000 millones de sueños, un solo planeta. Sostenible y renovable. Radio 5. En algunos momentos, Jorge, durante 2024 y concretamente también en 2023, el día 16 de mayo, toda la generación eléctrica de nuestro país fue renovable durante unas horas. Un sistema 100% renovable o renovable en su gran mayoría, ¿sería posible en nuestro país, Jorge? Por supuestísimo que sí. Por supuesto que sí. Esto está más que acreditado y se ha hecho en condiciones de seguridad, además, sin que se vaya la luz. Claro que es posible. Lo que pasa es que no vale cualquier equilibrio de renovables. O sea, vamos a ver, es que esto, ¿ves? Hablábamos antes de lo fácil que es confundir a la opinión pública. La gente piensa en el sol y en el viento. Y dice, pues claro, si un día no hace sol y no sopla el viento, ¿cómo vamos a tener un sistema de renovables 100%? Esto es una locura. Este señor de que está hablando de esto seguro que tiene intereses económicos en las renovables, porque esto que está diciendo es mentira seguro, ¿no? Esto es la apreciación. No, eso no es la primera vez que te lo dicen. Claro, tampoco bien, te vas a asustar. ¿Qué pasa? que es que cuando se habla de renovables no se habla solo del sol y del viento, se habla de otras muchas cosas. Entre otras cosas se habla de la hidroeléctrica. La hidroeléctrica es una de las primeras fuentes de generación eléctrica en España, por cierto, la que nos permitió recuperarnos rápidamente, entre comillas. Ya sé que hay gente que le pareció lento, pero a nivel del problemón que teníamos fue rápido del apagón. ¿Vale? El agua, o sea, utilizar el agua embalsada para producir electricidad es una forma renovable, ¿vale? Y que se viene utilizando hace un montón de tiempo y que permite alcanzar altísimos grados de penetración. ¿Por qué? Porque es gestionable, a diferencia de las otras dos, ¿vale? Entonces, ¿se puede conseguir una red que sea 100% renovable con eólica, solar, hidráulica, biomasa, baterías? Muy importante, almacenamiento en sistemas eléctricos, sistemas electroquímicos, ¿vale? Claro que se puede conseguir. Por supuesto, y eso es un sistema 100% renovable. O sea, cuando hablamos de un sistema 100% renovable no estamos pensando en que todo sea energía solar y que entonces tengamos que irnos a la caverna por las noches porque no haya energía eléctrica para nada más que durante el día. No estamos pensando en eso, estamos pensando en un sistema equilibrado que tenga diferentes tecnologías de generación y además otro tipo de tecnologías que nos permitan adaptar de forma segura esa generación al consumo. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contiene, entre otras cosas, la hoja de ruta para el impulso de las energías renovables hasta 2030. El objetivo es alcanzar un 80%, ¿no? de toda la producción de electricidad con estas tecnologías.
Dadas las circunstancias, ¿este plan podría haberse modificado, alterado? ¿Puede perjudicar de alguna manera el apagón? Espero que no. Espero que no. Creo que lo puede perjudicar es lo que estamos viendo ya, que hay precios negativos. O sea, es decir, lo que realmente puede perjudicar al plan de energía y clima es que durante la mayor parte de abril y mayo los precios en el mercado eléctrico en las horas solares han sido prácticamente cero. Aprovecho aquí para decir a aquellos consumidores que tengan todavía una tarifa a precio fijo que han hecho el tonto. Que durante el mes de abril y mayo, en una tarifa a precio variable, la luz les habría salido seguro un 80% más barata de la que han pagado. 80% de descuento, porque yo llevo advirtiendo muchos años, la tarifa a precio fijo, cuando una compañía te da una tarifa a precio fijo, se está cubriendo de la posibilidad de que el precio suba, siempre. Entonces, claro, cuando el precio es alto, bueno, pues más o menos te puede compensar, pero cuando es bajo como es ahora, pues es que pagan muchísimo más. Entonces, en el mercado, el problema que estamos viendo es que esos precios tan bajos, a las horas centrales del día, que solo se están beneficiando a aquellos consumidores que tienen una tarifa variable, no los de tarifa a precio fijo, esos precios, a su vez, están perjudicando a los productores. Claro, la gente que intenta invertir en España en energía solar dice, ¿yo para qué voy a poner paneles solares si voy a tener que pagar por producir? Eso es realmente lo que está poniendo en riesgo el plan de España, de convergencia con Europa en materias renovables, es la estructura del mercado eléctrico, no es el apagón del día 28 de abril. Hay prevista también una inversión de empresas privadas en fotovoltaica por aproximadamente unos 50.000 millones de euros en los próximos años, ¿no? Bueno, esto es muy bueno para la economía, para la generación de empleo, pero claro, si se generan dudas, incertidumbres y demás, pues bueno, es muy probable que esos euros no lleguen a movilizarse. Claro, pero la incertidumbre, insisto, no es tanto por un tema de seguridad, sino que es un tema de cuál es el precio que van a cobrar esas energías. Ten en cuenta que todas las energías renovables son casi inversiones en tecnología, ¿no? O sea, es decir, no tienen coste de combustible. Por tanto, esos 50.000 millones son coste inicial, que se ponen de antemano y se esperan recuperar en 10 o en 20 años. Pero no se recupera, no es un pelotazo que se recupere en 2 o 3 años, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Tú puedes aguantar un año con precios bajos, pero no puedes aguantar 10 años con precios bajos porque tienes un préstamo que tienes que pagar. Entonces, si tú inviertes en una planta 10 millones y esperas recuperar 1 millón cada año, si el primer año te sale relativamente mal, puedes aguantar. Pero si llevas 2 o 3 años cobrando en vez de 1 millón cada año, 100.000 euros cada año, que es lo que está pasando ahora, que estás cobrando muchísimo menos de lo que esperabas, pues lo que ocurre es que la planta quiebra. Ese es el problema real que estamos viendo ahora mismo en las renovables. Y ahí tienen mucho que decir las baterías. Una cosa, Jorge, el despliegue futuro de las energías renovables en España, en este caso de la solar fotovoltaica, ya se va a hacer sin primas ni subvenciones. Sí, está haciendo ya desde hace un montón de años, ¿no? Sin primas ni subvenciones. Sí, porque sí queda todavía esa... No, es recuerdo como de aquella renovables de primera época. generación, pero estamos hablando de hace casi Muchos ya 20 años, sí. 2007-2008. Luego las primas empezaron a bajar mucho. Y yo creo, si no me falla la memoria, creo que es a partir de 2014 o 2015 ya no ha habido primas a la energía solar. El debate sobre el aplazamiento de los cierres de las centrales nucleares ya estaba abierto desde hace meses. El apagón lo ha intensificado, es decir, hay abiertas vías de comunicación, ¿no?, entre el gobierno y grandes empresas del sector. No sabemos las hay porque ¿no? hay mucha política por medio, ¿no? Pero, a ver, efectivamente el debate del calendario de cierres nucleares está abierto desde hace tiempo, sobre todo porque se acerca la fecha 2027, que es la fecha clave donde se empieza a desmantelar la primera de ellas, ¿no? La central nuclear de Almaraz, uno de los grupos de la central nuclear de Almaraz, ¿no? Y claro, yo comprendo que eso además tiene un impacto sobre todo local muy relevante, ¿no? No tanto para los trabajadores de la central, que tienen su puesto garantizado porque el desmantelamiento de la central va a durar más de 30 años y por tanto, salvo que sean muy jóvenes, se jubilarán allí en la central. El problema no es tanto para ella, sino para toda la economía local, que depende de la central. Tengan en cuenta que, por ejemplo, cada central nuclear se recarga el combustible típicamente cada 18 meses en España, y eso da trabajo a más de 1.000 personas. Es durante poco más de un mes, pero más de 1.000 personas van a un pueblo, sea Almaraz o sea cualquier otro, Vandellós o el que fuera, van a un pueblo y tienen que dormir allí, tienen que comer allí, muchas veces pasan allí el fin de semana y van con la familia, etcétera, ¿no? Esto supone una inyección económica brutal cada año y medio en cada uno de los pueblos, más allá de los impuestos que directamente pagan las centros nucleares a las zonas, ¿no? Independientemente de renovables sí, nucleares no, renovables, en fin, el argumento que más se maneja es que, claro, sería posible sustituir las centrales nucleares por otras fuentes de energía.
Pero si esto es clarísimo. O sea, vamos a ver. Que las centrales nucleares... A ver, si tú me dices hoy, 2025, ¿podríamos apagar las 7 centrales nucleares que quedan en España hoy, inmediatamente, y sustituirla por las renovables? Te digo no. No, pero por eso hay un calendario de cierre. ¿Vale? Por eso, con las previsiones que tenemos se puede sustituir, sí. El 100% de la energía que produzcan las nucleares ahora, si se apaga, por ejemplo, efectivamente, como está previsto en Almaraz en 2027-2029, se va a sustituir el 100%, insisto, de la energía por renovables. No, habrá una parte que se sustituya por gas. ¿Qué porcentaje? No sabemos, depende. Depende de cuántas renovables nuevas tengamos y demás. Habrá una parte que seguro que se va a sustituir por gas. Ahora, ¿esa parte es relevante? Claro, esto es lo que hay que pensar. Es por eso hay que sacar los números. Y además de ser relevante, ¿es a largo plazo? Y la respuesta ya te digo que es no. Claro, o sea, en el momento en que el sistema ve que una central que es la más cara que hay, que es la de gas, empieza a producir de nuevo, lo que hace automáticamente es ser sustituida por centrales más baratas, que son las renovables, incluso con las baterías, porque ya sabemos que hoy en día, que es lo que pasa en California, la energía solar con baterías, es decir, ya estamos hablando de energía solar que puede producir de noche, no solo energía solar de día, pues la energía solar con baterías es más barata que las centrales de gas. Oye, ¿te imaginas que en lugar de gigavatios que desaparecen, o un ciberataque, o renovables que se desconectan, todo hubiera sido debido a un fallo humano? Es que puede ser. No. Puede ser. Es difícil, desde luego un fallo humano uno solo no puede ser, porque ya digo que tiene una concatenación. Seguramente vamos a hablar de 3, fíjate, no de 2, sino de 3. Bastarían 2, pero yo creo que van a ser 3, por lo que estamos viendo, porque hay 3 incidentes ya muy marcados, muy separados, pero puede ser perfectamente que alguno de ellos sea humano, incluso que los 3 fueran un fallo humano. Es difícil que los 3 fueran humanos porque se producen en tiempos de reacción de milisegundos. Y normalmente una persona no reacciona en un tiempo de milisegundos. Es decir, alguno de ellos puede tener que ver con un fallo. Esto ha pasado más veces, ¿no? Que alguien le da al interruptor que no debe. El primero, ¿vale? Pero los siguientes tienen toda la pinta de que han sido automáticos. Es decir, que ha sido una respuesta del sistema que seguramente estaba mal programada porque interpretó mal lo que había pasado en el primero de los incidentes, y en lugar de resolver el incidente, que es para lo que están programadas las protecciones, que es como se llama el sistema, lo que hizo fue agravarlo. Esto es lo más probable, pero hay que esperar a los datos y a la secuencia de las operaciones para ver realmente lo que pasó. Muy bien, Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial, empresario y experto en energía. Muchísimas gracias por participar en este programa. Como siempre, ha sido un gran placer escucharte. Un placer de nuevo estar en la radio pública. Gracias.